Diputado Heller, por favor. Un cómplice Diputado del Heller, genocidio. Los compañeros de ellos que van a festejar el Yom Kippur. ¿Entendés? Si no te metas con A vos los... no te importa, Misil. Yo te quiero decir que a mi compañera la secuestró un barco israelí. ¿Qué pasto, papá? ¿Vos sabés lo que es que la secuestran? Los secretarios... Gritos, polémica y reunión suspendida, ¿no? Allí en la comisión, en diputados, con el escándalo, ¿no? Esper que no logra explicar una situación realmente grave que vive por estos tiempos el oficialismo. La imagen del día, gritos, polémicas y la reunión finalmente que terminó en un escándalo, suspendida. Compañeros, saludarlos, muy buenas tardes, un gusto, un placer, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, buenas tardes. Buenas noches, buenas madrugadas, en el horario que estemos. Exactamente. Hola. El profe Eduardo González, lo saludamos. ¿Cómo está, Juan? Gracias por honrarnos nuevamente con la visita. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno. Estamos. Qué escándalo de dimensiones, Guille, esto, ¿no? Jorge, Sí. digo, ahora el juego también. Que además está cerrándole el cerco a Esper, porque hoy ha habido a lo largo de todo el día manifestaciones en distintos medios de comunicación de colaboradores y ex colaboradores cercanos a Esper que ya le dan a Fred Machado otro rol, no el simple prestador de un vehículo de transporte, de armador de la campaña cuando tenía aspiraciones presidenciales. Esper, colaboradores directos diciendo que Esper y Machado tenían una relación mucho más allá de un simple conocimiento, que había una proximidad. De hecho, la responsable de prensa lo había dicho ayer en algún medio un poco más acotado en su alcance, que después que se conoció con Machado, la vida de Esper cambió respecto de la posesión de bienes capitales significativamente. Sí, ¿no? Ahora lo está ratificando en otros medios de comunicación. Ya el argumento de un chisme de peluquería o una chicana de campaña sucia de la oposición, o lo que dijo hoy el propio Adorni, que fue un refrito, no lo ayudó mucho, ¿no? Porque si es un refrito, el hecho está ya consumado desde hace mucho tiempo. Acaba de confirmar que esto ocurrió efectivamente y que esto es un refrito. Bueno, si es un refrito, vos le estás dando validez. No dijo que era una mentira, es algo que vuelva a instalarse porque no se tuvo la debida referencia. Yo creo que las horas de Esper empiezan a acelerarse. Sí. No sé si están contadas, pero acelerarse en su devenir me parece. Eduardo, que sí. ¿cuál es tu mirada? Bueno, esta situación más política se le suma ya lo difícil que comentamos el miércoles pasado, que estaba el armado del presupuesto. El presupuesto tiene un diseño, para no decir un dibujo, que es poco viable que se logre aprobar ahora en el Congreso. Si nosotros tenemos en cuenta de que el gobierno actual está con el presupuesto del año 2023, que fue aprobado en el 22. Estamos con ese presupuesto. Es por eso estos conflictos con universidades, Garrahan, con todos estos lugares, porque no tiene asignaciones, es decir, el movimiento discrecional. Si le sumamos esta situación del presidente de la Comisión de Presupuesto, yo creo que va a ser muy difícil que logren aprobar el presupuesto nacional. A ver, en realidad el tema que hoy vuelva a estar en la tapa de los diarios, de alguna manera creo que no llama demasiado la atención porque esto ya se viene hablando hace algún tiempo. Lo que sí me parece que llama la atención es que ya dentro del mismo círculo del gobierno Milei le están soldando la mano, por lo menos diciendo, che, discúlpame, ya no te podemos salvar. Hoy no deja de ser sorprendente lo que expresó Patricia Bullrich, que creo que la vamos a escuchar dentro de algún momento nada más. Como decía Guillermo, es decir, nadie sale a decir, no es cierto, es mentira.
Y esto que dijo el presidente el otro día, chisme de peluquería, y no, lamentablemente ya no encaja porque a todas luces te das cuenta de que es mucho más que eso. Sumo una línea. Es una realidad. Esta cuestión de autoinfligirse continuamente golpes políticos del gobierno no ha tenido en esta tremenda cantidad de puertas que ha abierto durante todo este tiempo ningún tipo de defensa en todas las causas que hablamos, ¿no? Porque es Andis, es Libra, es Expert, no tiene ningún reflejo el gobierno para desmentir estas circunstancias. Diputados hablaban respecto a la cuestión, esto decían. Diputada Ripoll. Hoy sientan al secretario de Hacienda de la Nación y a todo su gabinete económico al lado de una persona a la cual en la mañana de hoy la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le está reclamando inmediatas explicaciones y que dice, además, que no puede haber gente vinculada a narcos con ellos. Este es el escenario en el cual hoy se quiere comenzar a debatir la ley de presupuesto para el 2026. No está aclarado lo que se dice de los 2.500.000 dólares. Acá hay una diputada presente que entonces se había peleado con usted, la diputada Lemoine, que en un video dice, Esper tuvo valijas del narcotráfico. Ahí está, por eso digo que sería bueno que la diputada vuelva a dar el testimonio que dio en la televisión de cómo lo financiaban a Esper y por qué ella se alejó. Gracias, señor presidente. Bueno, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad que lo que le quería preguntar es, después de toda la denuncia que hay y después de habernos dicho, zurditos van a correr, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige, cárcel o bala. Bueno, un escándalo de magnitudes. Sí, enorme, yo aspiraría que todo este chicaneo no se den, diputados, porque es funcional Esper. Y claro, el chicaneo es funcional Esper. Lo que hay que ir al nudo de la cuestión. Sí, a la justicia. Justifique si es... porque acá lo que apareció nuevo es un documento de fiscales de los Estados Unidos que le están pidiendo la extradición de Fred Machado a la Argentina, cosa que la Corte Suprema de Justicia no ha dado, que hace 2 años que tiene el tema, y que debiera, por supuesto, responder, porque acá lo que era una especulación de Lila Lemoine, lo que era la fotografía del uso de un avión que se podía relativizar, me lo prestaron, me dijeron, subite a este vuelo que te llevamos. Bueno, ahora hay un documento de poder de la justicia norteamericana que sirve como fundamento para profundizar la investigación de a quién financiaba el narcotraficante Fred Machado. En ese listado está un diputado nacional que preside la Comisión de Presupuestos de la República Argentina. Es muy importante esa presentación. Hay que focalizarlo allí. Claro, ¿no? Ese es el contexto real que tiene. Me quedo con un tema que decía Eduardo respecto al tema del presupuesto. Vamos a hablar de algunas tramas para que el profe también nos explique algunas cuestiones. Esta comisión de presupuesto que tiene un debate extinguido desde 2023 a la fecha. Apenas tengan la trama la ponemos para que el profe nos explique a qué se destinan los fondos públicos. Bueno, lo que está en rojo, que destaca sobre todo la gran partida presupuestaria, que es el 61,9%. Este es el presupuesto teórico, ¿no? Porque no sabemos si irá a ser aprobado en estas condiciones. Es todo lo que es seguridad social. Ahí incluye jubilaciones, pensiones, todo el tema de las asignaciones universales, el plan de niñez y demás. Todo eso está en esa partida presupuestaria. Como verán las otras partidas, que son insignificantes, yo no las veo muy bien aquí, pero por ejemplo... 6,4 educación, sí, 1,9 defensa, 5,9 energía. Bueno, por ejemplo, el famoso tema ciencia y técnica, que creo que es 1,2%. 1,3. 1,3. Ese es el famoso tema de la discusión que hubo por el CONICET y otras partidas que para mí se hacen inocuas todas estas peleas que quiere dar el gobierno contra esas pequeñas partidas, porque no van a mover la partida del equilibrio fiscal. Jorge, refrescamos un poquito los números, así lo dejamos claro. Bien, perfecto. 61,9 seguridad social, luego tenemos 6,4 educación y cultura, 1,9% defensa, 5,9% energía, 2,5% seguridad interior, 1,3% ciencia y técnica. Eso es lo que aclararon.
Bueno, lo que quiero agregar ahí que en Seguridad Social no están las partidas que le tiene que transferir la Nación a las cajas provinciales. Esas cajas provinciales es una suma muy importante, no están incluidas en el presupuesto. Ah, no están, claro. Que ahí van a... Córdoba es una de las que depende de esa parte. Además se están litigando judicialmente Claro, la Corte. sí, ya tiene la Corte. Completamos, Jorge, con lo que resta. 4,9% transporte, 2% promoción y asistencia social, 1,2% relaciones interiores, 4,4% salud, 2% justicia, 5,6% otras políticas públicas. Está bien. Bueno, nuevamente digo que, lo repito lo del miércoles pasado, en la cual el gobierno promete un aumento en seguridad social de un 5% en la partida completa, ¿no? Pero se tiene que dar una condición. La base de la inflación para este presupuesto es el 10,1%. Y él habla de un aumento en términos reales. Por lo tanto, como le decía el otro miércoles, si la inflación llegase a ser el 12%, siendo optimista, el 1% mensual, solamente le va a tocar esa partida un 3%. Es decir, lo mismo pasaría con educación, lo mismo pasaría con salud. Es decir, a medida que la inflación sea más alta de lo que esperaba, lo proyectada, perdón, va absorbiendo, porque tiene una trampita el presupuesto que dice un aumento en términos reales. Lo que de arriba de la inflación esperada se va a absorber en el presupuesto. Bueno, y además hoy se conoció un dato, profesor, que está ligado con eso que usted explica, porque hoy se conoció el dato que la recaudación del país cayó un 9% en términos reales. En términos reales, sí. Claro. Es decir, si uno puede simplificarlo, entiendo que hacerlo en términos económicos es un atrevimiento en este contexto con el invitado. Bueno, el gobierno está recaudando un 9% menos de lo que esperaba según la inflación, que es baja. Con lo cual hay una profundización de la recesión, ¿no? Y más que si comparamos septiembre contra septiembre, ya estaba el blanqueo el año pasado. Claro. Es decir, que teníamos una base de recaudación más alta y encima de eso tenemos una caída del 9% en términos reales. Sí, es un indicador de que la economía se está frenando concretamente y por lo tanto recaudando menos. Las provincias van a ser los principales afectados, ¿no? Porque todos los impuestos coparticipados. ¿no? Sí. Ahora, profesor, con este panorama, ¿es posible hablar de una inflación de algo más, creo, del 10%, por ejemplo? Cuando ya se está hablando de una inflación de septiembre, por ejemplo, que estaría por encima del 2%, de un dólar que creo que... Bueno, hoy impactaron aumentos de distintas índoles. Estamos muy 8 focalizados en los precios porteños, ¿no? Porque nosotros, bueno, la agenda es la de lo que le pasa a los porteños, pero saliendo de eso, seguros, costo de las comunicaciones, escuelas privadas, todo están impactando en todo el país de una manera significativa. No, y el tema alimentos, Guillermo, lo charlamos con almaceneros, algunos productos han aumentado un 10% en los últimos días. No estamos hablando de lo que va del año. Pero digo, también en el presupuesto está un dólar a 1.400. 1.430. Claro. Bueno, y ya superó 1.450. Claro. Tenemos acá en una referencia... Con 450 millones de dólares puestos en la plaza, ¿no? Sí. O sea, es un dólar absolutamente contenido. Ficticio. Si lo hubieran dejado, no sé hasta dónde llegaba. Sí, es lo que hablamos también justamente el miércoles pasado, si queríamos contextualizar el caso del dólar, cuando dijimos que el sector agropecuario iba a liquidar los 7.000 y se apuraron justo el día siguiente. Las 5 exportadoras primeras liquidaron el 85% del cupo. Y yo les comenté en esta mesa que el riesgo era de que el costo fiscal para el gobierno representaba alrededor de 1.180 millones de dólares que dejaba recaudar por retenciones. Pero el beneficio cambiario, es decir, por todos esos dólares que iban a aportar, no sé si iban a ser tan fuertes. Porque les comentábamos que se daban vueltas a las exportadoras y pasaban al MET. Bueno, tuvieron que restringir nuevamente esa medida, que el que compró el dólar oficial no puede hacer operaciones cruzadas en los dólares financieros. Siempre es importante e interesante escucharlo al profe. Vamos a los títulos del día. Comisión, Presupuesto y Hacienda. El riesgo país se ubicó en 1.230 unidades, mientras los bonos en dólares caen hasta 2% en el exterior.
Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan con mayoría de rojos. En el mercado cambiario, el dólar oficial trepó 50 pesos y cerró a 1.450 en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, operó a 1.460 y los financieros se negocian arriba de los 1.500. Con retenciones cero, récord de liquidación, el ingreso de dólares del campo alcanzó los 7.107 millones de dólares en septiembre, un alza del 187% respecto al mismo mes del 2024 y 291% más que en agosto. De esta manera, en los primeros 9 meses de 2025, las exportaciones de grano y subproductos acumularon 28,5 millones de pesos, 35% de alza interanual. Se trató del segundo mejor septiembre en 25 años en materia de ingreso de dólares al agro. Prorrogan la suba de impuestos en combustibles. El gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que debía entrar en vigencia este 1 de octubre y cuyo impacto se trasladaba de manera directa al precio de la nafta y el gasoil. Según el decreto, la decisión responde a la necesidad de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible. El Senado no interrogará a Karina. El kirchnerismo fracasó en su intento por concretar la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por los audios de Diego Españolo. La bancada mayoritaria del Senado debió conformarse con una citación sin fecha para el ministro de Salud, Mario Lugones, quien deberá rendir cuentas por las pensiones no contributivas por invalidez, la situación del Garrahan y el fentanilo contaminado. Israel interceptó la flotilla humanitaria. Israel interceptó la flotilla de más de 40 barcos con la que Greta Thunberg buscaba llegar a la franja de Gaza. Los cerca de 500 voluntarios que acompañaban a la activista sueca serán trasladados a territorio israelí para su posterior expulsión. Según afirmó, la Armada contactó con las embarcaciones y les pidió que desvíen el rumbo que llevaban. Entre los voluntarios hay dirigentes de la izquierda argentina. Bueno, muy bien. Algunos de los títulos también en materia económica del día. Volvemos al tema de José Luis Espert, allí en Diputados, con 27 legisladores que le reclamaron la expulsión, hizo caso omiso y siguió con la intención del debate. Pero claro, hubo una nota saliente que es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que opinó en materia de la circunstancia de José Luis Espert. Esto decía. Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Es importante conocerla. Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, no aliadas, que hayan recibido plata. ¿No tenía que ser candidato entonces, ministra? ¿Debería de poner su candidatura, Espert? Es muy importante en este momento aclarar la situación ya hay que aclararla. Bueno, ahí estaba lo que citábamos en la apertura, ¿no? Una Patricia Bullrich pidiendo explicaciones por las circunstancias de... Aparte esta idea casi ingenua, ¿no? Bastante pueril, que se le metió. Vos estás acá y te aparece un señor ¿y qué hace usted acá? Sí. No, voy a ser tu coordinador de campaña, te voy a buscar un vicepresidente y años después sí se le metió. Bueno, es poco serio, ¿no? La propia Bullrich, que en otras oportunidades, con mucho menos a los mapuches, los hizo parte de una conspiración iraní, venezolana, ha hecho acusaciones absolutamente superficiales, con nada de prueba, y acá que hay una evidencia que se va sumando día tras día
y admitida por los propios, porque Lilia Lemoyne en su momento hizo un relato, creo que fue la coordinación de ideas más importante de la diputada nacional libertaria, diciendo, bueno, lo que pasa es que Espert tiene que explicar de dónde sale esto. Lo que hemos escuchado de Lemoyne ha sido lo más claro y nadie salió a decir en ese momento es un chisme de maquilladora, que es su profesión, la de Lilia Lemoyne. Nadie dijo eso, ¿no? Bueno, de todos modos hay algo, ¿no? Bullrich es parte del gobierno. Y hasta, yo te digo, me resulta sorprendente que haya salido a hablar de un tema tan caliente como porque en realidad dejó claro... Pero no te olvides también que Bullrich es candidata, Jorge, es candidata. Es candidata en Buenos Aires y es ministra de Seguridad. Es lo mínimo que puede hacer. Mira, se va a decir, no tiene nada que ver. Casi obligado. Pero yo no digo, pero salir a hablar de ese tema, y porque te quema el tema. Tampoco podríamos esperar... Es tan evidente. Y bueno, la muestra está en el dato del riesgo país. Porque el riesgo país, lo dicen vulgarmente el riesgo Cuca, pero yo creo que no hay riesgo Cuca, sino que es un riesgo propio del gobierno. Porque este indicador que mide la JP Morgan, que lo mide a 138 países, no es el caso, no lo está midiendo a nosotros, Argentina, es un indicador que está muy bien hecho, que una parte es cuantitativa y otra parte es cualitativa. La parte cuantitativa es el valor de los bonos, la cotización de las acciones que cotizan en bolsas argentinas, el endeudamiento respecto al PBI, bueno, y varios indicadores que están muy bien cuantificados y ponderados. Pero la parte cualitativa son estos riesgos. El tema cuando se involucra en el narcotráfico, en las gestiones políticas, cuando el gobierno gobierna a través de DNU y no a través de las instituciones democráticas. Bueno, todo eso también lo evalúa con otras ponderaciones, pero también incide en el riesgo país. Habló el vocero Adorni, esto decía. Vos me nombrás lo del presidente y lo de la doctora Bullrich porque me da la sensación que notás algún tipo de incompatibilidad entre lo que dijo uno y otro, y no, simplemente el tema del diputado Espert es un tema, voy a usar una palabra vulgar, pero refritado de hace 6 o 7 años, o 6 años, o 5 años. Esto viene de larga data, y por supuesto que si la justicia efectivamente tiene que pedirle explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará, pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada. Bueno, salió Adorni también. Cristina Fernández de Kirchner se manifestó respecto a este tema, narcocapitalistas, así lo definía. Vamos a escucharla. El profe, el del narco, no solo camina por la vida sin que nadie le reclame nada, sino que además preside nada más ni nada menos que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Otra que la casta. No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas. Otro hecho es la extradición del narco Fred Machado, ese que financió Espert, con quien además compartía vuelos en su avión privado, y que fuera solicitada por los Estados Unidos la extradición. Esa extradición estuvo cajoneada durante 3 años y 4 meses por la Corte Suprema de Justicia de nuestro bendito país. Bueno, no eran anarcos, sino narcocapitalistas, dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Respecto a este tema. Cerramos el tema, si quieren, y lo cerramos aquí en el debate. Experimentó una especie de explicación, de defensa, José Luis Espert, porque también está en modo candidato, ¿no? En modo preelectoral, esto decía. ¿Chances de prosperar el pedido de remoción de su lugar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados? Esto es un intento, como ya viene haciendo varios el kirchnerismo, destituyente directamente para con el programa económico. Voy a contestar en particular, pero déjame englobarlo para que se entienda. Porque el intento de destituirme como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda forma parte de un plan. ¿El plan cuál es? El plan es que a la Argentina le vaya mal, porque el negocio del kirchnerismo a la Argentina le vaya mal. ¿Por qué? El kirchnerismo necesita que nos vaya mal porque la estrategia de ellos es que todos vivan de un plan y de esa manera el Estado, manejado por ellos, termina siendo tu dueño.
Entonces, dentro de ese plan está dinamitar todas las columnas vertebrales del programa económico. Precisión cronológica. Sí. Esta declaración de Esper es anterior a lo que pasó hoy en la Comisión de Presupuestos. Claro. Es de ayer, ¿no? Es anterior. Segunda cuestión. Esper lo sabe, porque si no, no honraría la condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que el gobierno donde mayor aumento asignó a lo largo de sus 22 meses de gestión es en la AUH, la Asignación Universal. Algo que acá nosotros celebrábamos, porque hay que poner plata en los sectores donde menos tienen. Pero en la lógica que pretende desarrollar como argumento Esper, hay una contradicción de base. Él dice, el kirchnerismo pretende que todo el mundo dependa de un plan. Bueno, si hay gobierno que le dio dependencia a la voluntad de las personas, que yo no creo que sea tal, a nadie compran por una voluntad monetaria simplemente, es mucho más complejo el análisis, es este gobierno que lo aumentó el 700%. Aumentó la AUH el 700%. Insisto, y yo creo que está bien, porque hay tal desigualdad social que hay que poner más plata en la base social. Claro. Pero eso es lo que Esper critica como kirchnerismo. Y además, qué compleja que es la situación, que el largo brazo de la influencia política del kirchnerismo llega a la justicia de los Estados Unidos y a fiscales estadounidenses. Es un poco difícil de hacer consolidar como un cimiento sólido de respuesta a la difícil situación. En un país con instituciones claramente establecidas, con una justicia activa, Esper ya tendría que haber sido citado a indagatoria y ser forzado por el Parlamento a dejar sus protecciones, que son de casta. La impunidad parlamentaria es de casta. Debiera renunciar a esa impunidad parlamentaria. Después, lo electoral, sinceramente, a mí, como periodista, me importa poco y nada. Es un problema del partido que lo lleva como candidato. Sí me importa lo institucional, como diputado, y me importa el Poder Judicial, que no está actuando frente a esta situación. Sí, una liviandad absoluta. Me quedo pensando también con un tema que hablábamos con el profe del contexto económico que vive la Argentina, y hay un dato también preocupante en este combo que tiene el gobierno nacional, que son las reservas del Banco Central. Tenemos una placa allí para verla, para que el profe nos explique un poquito, bueno, en qué condiciones también estamos, tan endebles, ¿no? Antes de introducir con la placa esta, vemos que el anuncio de Estados Unidos y la ayuda del campo prácticamente no sirvió. Estamos igual que el dólar 1450, ya muy cerquita de la banda, ya muy cerca de la banda superior. El futuro, los dólares financieros fuera de la banda, y el futuro también está fuera de la banda. El dólar futuro para noviembre ya está fuera de la banda cambiaria. Entonces, esto es un riesgo, Cuca. Yo insisto que no, porque es un tema propio que el mercado está viendo más allá, y el mercado es muy hábil en este sentido. Ahora, ¿y después de esto qué? Porque con el apoyo que recibió de Estados Unidos, con el swap, con lo que entró con el campo, no alcanzó, y hoy estamos casi igual que hace una semana atrás. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos fue una foto. Estados Unidos fue una foto con un... Está bien, pero uno imaginaba que por ahí podía causar algún tipo de efecto. Yo creo que ahora, no sé, el 14, que tiene una entrevista nuevamente con Donald Trump, no sé si ahí se formalizará algún acuerdo. Pero siempre con la vía del SWAT, porque si es por vía préstamo va a tener que tratarlo el Congreso de Estados Unidos y el Congreso argentino. Antes que nos vayamos al tema, compañero, si tienen la placa de la Reserva del Central, las ponemos, allí está, ¿no? La Reserva del Central. ¿Por qué preocupa el mercado? Digo, que ve más allá de que el común del ciudadano. Porque ahí las reservas del Banco Central son alrededor de 41.000 millones de dólares. Pero esos 41.000 millones, si tuviera esos 41.000 millones de dólares cash, billete, sería muy fácil agarrar y decir, compro la base monetaria y se cumple el anhelo de mi ley de dolarizar la economía, o hacer un bimonetarismo. Pero si uno le desglosa esto, la primera parte, 1.800 y pico de millones de dólares, son DEC, derechos externos de giro, que es un tema técnico, es un asiento contable. El SWAT chino, que ya explicamos cómo funciona el SWAT, nada más que en este caso con China, es un SWAT más rígido. No es que China pueda intervenir comprando
bonos de la deuda argentina, sino que este únicamente interviene China si Argentina necesita los fondos. Es como un préstamo contingente. Después están el encaje de todos los depósitos en dólares nuestros que están dentro de los bancos, del sistema bancario, la mitad está encajada en el Central. Entonces, hay que tener mucha atención que no se vayan a usar esos dólares. Esto lo va a explicar usted mejor, pero la idea global que hay que tener respecto de esto es, si todos nos pusiéramos de acuerdo a los que tienen, yo tengo 29 dólares en mi caja de ahorro y quiero ir a sacar el 50%, o sea, unos 14 dólares con 50, y van todos a buscar el 50%, lo otro no lo podés sacar porque está encajado acá. Es decir, que si todos juntos fuéramos a buscar, no podés. Pasó esto el lunes. ¿Por qué instrumentaron evitar la venta en las billeteras virtuales? Se prohibió ahora, y no sé por qué no se puede operar dentro de las billeteras virtuales, es porque la gente compraba dólares en las virtuales, sacaba los dólares, iba al dólar blue y lo vendía. Es decir, hacía todo ese un rulito. Pero si todos fueran a hacer esta medida, como dice Guillermo muy bien, no alcanzarían los dólares. Habría que hacer un corralito de Claro, hay un correo. ¿Se imagina? Está bien, es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo, agarradito a la mano, vamos todos a buscar. Está calzado. Es decir, hay un 50% guardado en Central. Después está en la reserva en oro, que ¿se acuerdan que hace 3 o 4 meses lo sacaron del país al oro en físico, que no se sabe el destino? El destino no se sabe precisamente porque es un bien embargable, por el famoso crédito con YPF, juicio con YPF. Se calcula que está en un banco inglés. Son 3.000 y algún millón de dólares, no lo veo bien, 2.000 y pico. Y lo que queda... 2.260. Y lo que queda, que son los 12.400, son el último aporte que nos hizo el Fondo Monetario en abril. Ese es efectivo, eso es efectivo neto, que sería lo único que tenemos disponible. Pero no hay una cláusula que no se conoce, que no se puede disponer, porque eso estaba calzado para pagar los vencimientos de enero y para pagar el vencimiento de junio del año que viene. ¿De dónde salen los 450 que hoy puso en el mercado para calmar el dólar? Del Tesoro. El Tesoro compró. Es una caja distinta. Este es el Central, las políticas monetarias las lleva el Central y las políticas fiscales las lleva el Tesoro, caputo. Y ahí tienen los 7.000 que le entró compró del campo, compró el 40%. De los 7.000 compró alrededor de 4.000 y algún... 4.180 millones de dólares. De ahí está interviniendo el mercado. No sé hoy qué monto. 450 millones. Bueno, a este ritmo no se puede. Es decir, volvemos a consumir todos los dólares esto en 5 días. Qué locura. O sea que seguimos en la misma. Complicado. Por eso, lo único que depende ahora, el 14 de octubre, a ver si Trump y su Congreso también le da un apoyo real. Pues hasta ahora ha sido una foto. Una foto. Diga usted, profesor, si es así o no. Lo preocupante de todo esto es que uno imaginaba que, bueno, con este viaje a los Estados Unidos, el apoyo que había recibido, la venta que hicieron las agroexportadoras, esto tal vez iba a ser oxígeno para llegar un poco más calmo hasta el 26 de octubre. Pero estamos recién en el primer día de este 10º mes del año y estamos como estamos. Yo calculaba que iba a ser una ayuda que iba a mantener calmo, es lo que hablábamos recién antes con el director, pero inclusive se viene ahora el trigo en noviembre, que iba a ser otra poquito de oxígeno para el sector que va a aportar el sector agropecuario. Pero hay un movimiento de mercado que de desconfianza. Le sumamos hoy el tema de SPER, yo creo que es delicado, y esto es el riesgo que no es cuantitativo, que marca el riesgo país. Me está preocupando porque no puedo gastar 500 millones por día. Claro. Porque por un lado se lo bonificamos al sector agropecuario, en el cual ganaron el 26% más. Y por otro lado, entró al Tesoro y el Tesoro lo está poniendo. Es decir, que un Garrahan, en 2 días tenemos un Garrahan. Entonces, no tiene sentido hacer
esta maniobra financiera. Por eso yo creo que va detrás, el gobierno está yendo detrás, el mejor ministro, como le había aclarado varias veces el presidente, está yendo detrás de los acontecimientos. Nosotros lo advertimos acá en la mesa que el campo se iba a dar vuelta, iba a comprar en el MET y bueno, ocurrió al otro día. Es decir, recién el lunes tuvo que tomar esas medidas. Es decir que... Bueno, lo de las billeteras virtuales era una cosa que se suponía que era ilegal, pero hacían hasta publicidad de esa herramienta, estaba, claro, acceder a la billetera virtual y nunca lo pararon, ¿no? Mercado Libre fue el que más, perdón la marca, pero el que más insistió en que esto corriera, es decir, y bueno, se tuvo que pensar. Ahí hay incluso incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, También, porque si vos ves que algo que está prohibido, sos presidente del Banco Central y la seguís aceptando, o la argumentación de ayer, cuando tuvieron que salir a aclarar, no, lo que pasa es que esto estaba prohibido en un momento, no que estamos poniendo un cepito ahora, ¿no? Sí, es un nuevo cepo. Es un nuevo cepo, claro, efectivamente. Pero bueno, y hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Bausili, ¿no? Porque, Bausili, claro, porque si vos sabías que esto estaba sucediendo, porque aparte no lo podés ocultar, porque si lo publicitaban como una virtud de la herramienta de la billetera virtual. Comprar dólares y si no se podía. Bueno, siempre entenderlo con el profe, uno entiende un poco más la complejidad de la situación que vive la Argentina. Eso quiere decir que cuando estamos nosotros no nos entiende nada. Entiendo muy bien también. Con el profe. Y lo bueno que ahora sabemos quiénes tienen dólares en esta mesa. También es cierto. 29 dólares. Pero el llamador lo tengo en el bolsillo. Claro. Son 30 dólares los que tengo en existencia en este momento. A mí no me quedó ni llamador. Yarlor habló el gobernador de la provincia de Córdoba sobre la circunstancia y decía que tiene el gobierno nacional en función a las obras y este retome que ha tenido el gobierno de la provincia sobre Ruta 19. Miren, a veces el abandono, el desinterés a cual estamos sometidos los ciudadanos del interior cuando hablan de federalismo. Es una ruta que la tendrían que haber construido ellos, con recursos de ellos. Le pedimos un papel y demoramos casi 2 años. La única que pedíamos para estar hoy aquí y escuchar ese ruido maravilloso de las máquinas atrás, trabajando para llevar progreso, tranquilidad, salvar vida y seguridad. No es justo, con todos los egresos que se llevan de Córdoba, por vía de impuestos directos o indirectos, con todo lo que Córdoba pone en recurso económico a la Argentina, muchísimos más recursos de los que nos dan. ¿Creen que es justo que hoy tengamos que poner recursos de los cordobeses para una ruta nacional? No, no es justo. Bueno, lo deja claro ya, ahora lo hemos hablado ayer también, por lo menos la provincia de Córdoba se ha hecho cargo de un montón de deficiencias del gobierno nacional. Pero en este caso también me parece que es un acto interesante de lo discursivo dejarlo bien claro, ¿no? Porque si no es ir a favor de la política de gobierno del presidente Javier Milei. Ustedes pueden, háganlo ustedes, ¿no? Y deshacerse de esta responsabilidad. ¿Qué papel empiezan a asumir las provincias, ¿no? Es lo que ha manifestado el gobierno nacional desde el día 1, ¿no? A mí me hubiera gustado también que Provincias Unidas o esta manifestación del grito interior que está cobrando dimensión, también se pidiese respecto del narcoescándalo de Esper, ¿no? Porque creo que son cosas muy graves que están sucediendo en la Argentina. Siempre fue una lógica de especulación. En las campañas se financia con el narco. Uno decía, bueno, después se consolidó bastante con todo lo que surgió en Rosario. Bueno, pero ahora esas aguas están mojando ya al poder central de la Argentina. Y me parece que si nos guiamos por la experiencia de lo que sucedieron en otros países de Latinoamérica, con México a la cabeza, pero también ha pasado en Colombia, ha pasado en Ecuador, ¿no? Se sospecha que pasa en Venezuela también. Cuando el narco avanza, bueno, se pierde institucionalidad, se pierde soberanía, se pierde calidad de vida en las sociedades. Y acá
no ha habido... Yo no sé si la política quiere darle esa lucha, ¿no? Me parece, bueno, por lo que uno ve, pero debiera darse, porque si no se empieza a sospechar y entonces, ¿no? Bueno, ojo que el extenso brazo del financiamiento de la droga está avanzando en muchos sectores de la sociedad. Uno ve desarrollo inmobiliario, la capital federal, que va a decir, y esto, y adentro cuando vas, están los narcos ahí, viviendo. Los narcos no los del menudeo, no el pequeño J, que es un chepibe, digamos. A esta instancia. Estamos hablando del pequeño J porque no hablamos del que está detrás del pequeño J, ¿no? Porque esa es la verdad. Bueno, ahí hay otro tema de debate. Pero está avanzando en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Porque uno ve transacciones económicas en ámbitos que vos decís, ¿cómo se justifica? Bueno, nos ha traspasado el país. Bueno, hay algunos lugares con mayor incidencia. Bueno, pero hay que ponerle un límite. Buenos Aires, Rosario. ¿No? Hay que ponerle un límite, creo yo. Y me parece que ese límite se lo tiene que poner la política y el propio Poder Judicial. Pero me parece que hoy no están dadas las condiciones. No sé si no quiero decir no están dadas las condiciones. Me parece que por lo que hoy estamos viendo, eso no ocurre ni va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo. Que la política o la justicia le ponga límite. Bueno, por eso lamentablemente, yo demando, exijo que forme parte de la agenda de campaña. Y hoy, lamentablemente, para bien o para mal, la herramienta de expresión y manifestación de la política está al alcance de la mano. Agarran el celular, como lo hacen con muchos temas, y tuitean, ¿no? Hacen 4 líneas. Pedimos transparencia, repudiamos cualquier relación con el narco de la política en cualquiera fuera de la depresión, y con eso alcanza y sobra para sentar postura. Y cuando uno ve el recorrido de las manifestaciones públicas, no está en agenda. Nos vamos a ir a Entre Ríos y le vamos a preguntar al profe también la factibilidad que tengan las provincias respecto a una medida interesante que hace Rogelio Frigerio con la baja de tasas. Vamos a escucharlo y hablamos con el profe. Venimos trabajando con los intendentes hace rato para también poder reducir el costo de las tasas municipales en la boleta de luz, y tengo que decir, encontré una gran receptibilidad de parte de la mayoría de los intendentes. De hecho, en el día de ayer, en el marco de un encuentro con los intendentes de toda la provincia, ya se empezó a firmar un convenio de adhesión entre la provincia y los municipios para precisamente ponerle un tope a la tasa de alumbrado público, que hoy es la más alta del país, del 16%, y bajarla al 13%, es decir, 3 puntos porcentuales, y también bajar la contribución municipal del 8,69 al 6%, casi 3 puntos porcentuales. Por supuesto que la boleta de luz sigue siendo cara para los bolsillos de los argentinos y en particular de los entrerrianos, pero imagínense lo que sería si, como en el pasado, siguiéramos siendo la provincia más cara. Hoy estamos en la mitad de la tabla. Con estas acciones que estamos tomando con los municipios vamos a seguir bajando en ese triste ranking, y es el compromiso de nuestro gobierno no descansar un minuto para transformarnos en una de las provincias más competitivas de la Argentina. ¿Cuál es el margen, Eduardo, que tienen las provincias para hacer estas movidas, más allá de lo simpático que suena y lo bueno que suena para el ciudadano de a pie, ¿no? Que puntualmente Entre Ríos puede hacer este planteo, pero acuérdense que estamos en un proceso electoral. Pasado el proceso electoral seguramente se olvidan nuevamente del tema tarifas. Todo lo que sea impuestos provinciales y municipales, que algunos inciden poco, otros más, son distorsivos en el sector productivo. Pero creo que en este momento lo más urgente es resolver la macroeconomía, la macro a nivel nacional, y de ahí el derrame que tiene que haber necesariamente por la coparticipación, que son impuestos coparticipables para cada una de las provincias, mejorar que al recibir cada peso que recibe la provincia, baje un peso en su presión tributaria. De hecho, creo que mañana se trata los ATN, el veto a los ATN, y ahí en ese caso
tendrían más margen las provincias, recibir un poco más de coparticipación. Pero si tenemos en cuenta lo que decía Guillermo, que bajó el 10% en términos reales, es decir, van a estar bastante flaca. Por eso no creo que se logre implementar, son discursos de campaña. ¿Son necesarios? Sí, pero no creo que se logre implementar. Por otra parte, ¿cómo se entiende, profesor? Porque tenemos a un presidente que le dice a las provincias bajen los impuestos, pero tenemos un Estado nacional que se está desligando o desentendiendo de un montón de cosas de las que se están haciendo cargo las provincias. Entonces la pregunta ¿es posible en este escenario, cuando se tienen que hacer cargos de cosas que antes hacía la nación, es posible, bajar impuestos? No, yo creo que en este momento no. Yo creo que después de diciembre, independientemente cuál sea la conformación del Congreso, el país requiere un cambio en la legislación impositiva, porque hay impuestos que son muy distorsivos, sobre todo los impuestos indirectos. En la cual paga un IVA, la persona más humilde paga el IVA exactamente igual que la persona más rica de un medio. Entonces eso hace que el impuesto sea totalmente distorsivo y trabajar más sobre los impuestos directos. Yo creo que eso sería lo lógico. Vamos a ver qué ocurre después de las elecciones, del Congreso. Claro, está muy bien. Bueno, habrá que ver, no se están haciendo los deberes para que esa situación funcione, ¿no? Porque también es cierto el reclamo histórico de los gobernadores con los fondos que nos llegan y convivir con una estructura económica distinta en lo cultural en la Argentina en los últimos 2 años, ¿no? Sí, hay gobernadores que han hecho bastante bien los deberes, hay gobernadores que todavía no. Pero hay que comprender también las situaciones geográficas de cada provincia, ¿no? Las condiciones naturales no es lo mismo. Claro. La productividad de una provincia, sin dar nombre, del norte argentino, con la productividad de Córdoba o Santa Fe. Es decir, son provincias que tienen un residuo fiscal neto positivo, es decir, aportan más a la nación de lo que reciben la nación. Bueno, habría que ver, modificar la ley de coparticipación. Esa es del año de la modificación de la Constitución del 94 y bueno, también sería uno de los objetivos, modificar esa ley. Claro. Parece que en la Argentina lo urgente tapa lo importante, no tanto debate para hacer de fondo en la estructura de nuestro país, que hablando de circunstancias como la que tiene este gobierno, donde hay tantas puertas abiertas que realmente hacer el análisis cotidiano a uno lo termina mareando, pero son todas de una gravedad tan extrema que por ahí dejamos de lado discusiones que tienen que ver con políticas a largo plazo que necesita la Argentina hace tantos años, ¿no? Para un cambio en algún momento estructural. ¿Llegará? ¿No llegará? Habrá que ser de alguna manera, bueno, optimistas. ¿Cómo se ha sentido, profe? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Cómo lo hemos tratado? Perfectamente. Bien, bien. Guille, gracias. Nos encontramos mañana. ¿Cómo se ha sentido? ¿Está bien? Bien, muy bien, Sí. Jorge. Cada vez que comparto mesa con usted es un placer. Ahí le quedó el tema dólares, le quedó bollando el tema dólares. Sí. A Jorge sé que le ha impactado y fuerte. Y a mí sí. ¿Qué quieres? Tengo que pagar las plataformas Claro. on demand. Bueno, ahí está. Ahí el barquito. suena el barquito. Apareció el barquito. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana.